Si algún día se pudiese saber con exactitud los millones de personas, sobre todo niños y niñas, asesinados, quemados vivos y torturados por la Iglesia Católica, si algún día se pudiera saber con exactitud las personas, el número total, estoy seguro que daría varias veces, puestos uno detrás de otro, la vuelta al mundo. Millones y millones. En el Nuevo Mundo, bueno, eso ya fue descomunal. Millones de indios quemados y desaparecidos, tribus enteras, millones. Los frailuchos estos, dominicos, estos asquerosos, cogían a los niños de los indios en Sudamérica y los cogían vivos, los tiraban, hacían hogueras grandes y los tiraban al fuego, vivos. O a los perros para que se los comieran carne, vivos. Millones. Y naturalmente les robaban todo lo que tenían y les esclavizaban de por vida a los indios suramericanos a la llegada de los conquistadores. La cruz y la bota del militar, a ramplar y a rapiñar todo lo que podían. Las tierras, el oro, los animales y a las personas les obligaban, bajo una condición, o hacerse católicos o quemados vivos. Pero al hacerse católicos, que ni entendían lo que les decían, los ponían masas de gente en las poblaciones y un frailucho asqueroso con unas hierbas, con unas ramas, les echaba agua y ya estaban bautizados católicos. Y ya trabajar en minas y esclavos de por vida. Alucinante. Y claro, naturalmente, durante siglos robándole todo lo que tenían, oro, plata, tierras, todo. Y sus vidas, y su fe, tenían una religión también. Les obligaban, bajo la fuerza de las hogueras y de la tortura y del terror, a hacerse católicos. En España, algo semejante. Millones de personas, ya digo, se habla de millones. En las cruzadas, las santas cruzadas, que durante siglos se mataron y se asesinaron, torturaron millones de personas de una parte y de otra, que no valieron para nada. Al final no se resultado ninguno, salvo que la Iglesia Católica, como es habitual, a robar todo lo que tenían los países árabes, en Arabia, en Jerusalén, en todas aquellas zonas, en Egipto, robar todo, el oro, la plata, la tierra, todo, para enriquecer las arcas de la Iglesia y del Vaticano, y vivir en lujo desvergonzado. Hubo la última cruzada de niños, acabaron, exterminaron con los hombres en Europa. Las cruzadas, no quedaban ya ni hombres, salvo los frailuchos estos asquerosos, con el cinturón de castidad de las mujeres, la llave, y niños para violar en cantidad. Y naturalmente ellos viviendo, bañándose en licor, en joyas, en lujo desvergonzado, en palacios arzobispales, palacios cardenalicios, mientras las masas de gente se mataban unos a otros en las santas cruzadas de liberación. Así que lo que hace hoy el fanatismo islamista es una miserable miniatura de lo que ha hecho toda la vida a lo bestia el Vaticano y la Iglesia Católica. La Inquisición, bueno, es alucinante. Si hoy estos terroristas del Islam hicieran lo que hacían la Inquisición, quemar vivas a las personas, a los niños, las mujeres, cortarle los pechos, sacarle los ojos, cortarle la nariz, las manos, triturarle los huesos, quemarlas vivas a las mujeres, en la dama de hierro las metían a la mujer en una caja parecida a una mujer, con clavos, cerraban de golpe la caja y los clavos se clavaban en los pechos, en los ojos, y estaban vivas, gritando, desangrándose varios días. Bueno, la gente más diabólica y demencial del mundo. Y mediante actos de terror se imponía el catolicismo. Y los disidentes, la gente inteligente, se les encarcelaban de por vida. O cuando protestaban la gente inteligente que decía, pero esta religión satánica que está haciendo son actos satánicos de terror, de tortura, de matanza. Los quemaban poblaciones enteras vivos. Ejemplo de ello en España son los cátaros. En los Pirineos catalanes una población entera, varias regiones, cátaros, que estaban asqueados de las violaciones de niños, de curas, del satanismo de la Iglesia, de quemar y robar todo, tierras, oro, todo, bajo el imperio de terror diabólico, oscurantismo del todo. Quemaron vivo una población en los Pirineos catalanes.
Hay todavía una plaza llamada Plaza del Cremás, Plaza de los Quemados. Poblaciones enteras se la juntaron, echaron hogueras, niños y mujeres, vivos todos. A los templarios, que era una organización, soldados guerreros o soldados monjes, era una organización pues sencillamente de comerciantes, no era otra cosa. Hicieron con inteligencia una serie de negocios, que viajaban con barcos a diferentes países del mundo, hicieron una inmensa fortuna. Y el Vaticano, como de costumbre, como las noblezas, siempre igual, a hacer fortunas y a robar y a vivir de zánganos sin dar un palo en el agua, pidieron prestado pues montones de millones a los templarios. Y cuando la deuda ya era imposible de pagar, bajo falsas acusaciones cogieron a los templarios y dijeron que eran demoníacos. Los demoníacos eran la Iglesia Católica y el Vaticano, hasta el día de hoy satánicos en extremo, asesinatos de niños en rituales satánicos, hasta el día de hoy en el Vaticano, en todos sitios, en los monasterios. Los quemaron vivos a miles de templarios, robándole de nuevo las tierras, las casas, los oros, los títulos, los castillos, todo. O sea, esa gentuza criminal del Vaticano y la satánica Iglesia Católica, hablo del clero naturalmente, los parásitos pedófilos degenerados, han hecho inmensas fortunas mediante ríos de sangre inocente. Y hay una cuenta que pagar. Quiero hacer mención porque hay un lugar que me interesa mucho que la gente despierte. Es un lugar tenebroso que hasta el día de hoy, la Inquisición, hasta el día de hoy, porque la Inquisición existe. O sea, el Vaticano, existe la Santa o la Satan Inquisición en el Vaticano. El último cardenal, Benedicto, le mandaba a Juan Pablo II a Bélgica, a Holanda, a Irlanda, a hacer sacrificios de niños para las noblezas, para la Iglesia, para los rituales satánicos. Montones de niños asesinados por Benedicto, como por Francisco, porque todos los cardenales que han pasado por ahí tienen que dar su prueba de lealtad al lado oscuro del satanismo del Vaticano, asesinando niños o participando con las noblezas en los rituales satánicos para dar culto a los seres de la oscuridad o a la reina de los cielos, Cananea, Astarte, Isis, Osiris. Bueno, pues en Toledo, durante siglos, se quemaron miles y miles de judíos. Porque los judíos generalmente es una nación inteligente. O sea, hasta el día de hoy es raro el judío que trabaje para otro. Tienen sus empresas propias, su negocio propio y son individuales. Pero enseguida, debido a que es un pueblo de naturaleza inteligente, ha hecho fortunas rápidas con negocios e intercambio de productos, cualquier cosa que toquen, pues hacen negocio enseguida. Son instintivamente negociantes. Pues la Iglesia Católica, de nuevo en Toledo, y lo ha hecho en todo el mundo, hacía bajo falsas acusaciones. Había un frailucho de estos demoníacos, Vicente Ferrer de Valencia, y llegaba a Toledo, porque en Toledo, y piensen en esto, que es el centro hasta el día de hoy, donde se han juntado tradicionalmente las sectas satánicas del mundo, en Toledo, el Papa Negro y toda esta historia. Bueno, ha habido congresos de satanistas en Toledo hasta el día de hoy, que participan clérigos de la Iglesia Católica, políticos, noblezas, etc. Rituales satánicos en Toledo. Toledo es un lugar tenebroso, oscurantismo. Es la mano negra de la Iglesia Católica. Toledo en sí es un convento lleno de cientos de iglesias, convento. Es un monasterio de clausura todavía de la Iglesia Católica, donde la Iglesia Católica es la que manda. Y los demás pichichis desgraciados, los politiquillos de estos mala muerte, besan el trasero a la Iglesia Católica y hacen lo que la Iglesia Católica quiere y se hacen inmensa fortuna. En Toledo, Vicente Ferrer llegaba y arengaba a la gente en Toledo para decir que asesinaban niños, porque en Toledo es el lugar de España donde más niños han desaparecido, precisamente porque Toledo está lleno de conventos de frailuchos y monjas de clausura, y raptaban los frailuchos de toda la vida hasta el día de hoy a los niños y hacían rituales satánicos después de haberlos violado y los enterraban en fosas comunes dentro de los monasterios. Van apareciendo hasta el día de hoy pues en todos los monasterios. Hace poco el más escandaloso, y están en todos, digo, en Irlanda 800 niños en una fosa común. Cada vez que se abre un monasterio de clausura que se ha abandonado porque ya no hay frailuchos y hacen reparación, aparecen cientos de esqueletos de niños. En Toledo los raptaban ellos, el clero, y decían, venía el Vicente Ferrer
ser demoníaco, y arengaba a la gente que eran los judíos, que para Baal hacían sacrificios de niños. Y cogían a los judíos en Toledo, en la plaza de Zocodover, los juntaban montones, mujeres, niños, y los quemaban vivos. Muchos de ellos, de los judíos, todavía hoy, hay varias, de hecho todos los conventos, iglesias, catedrales, son cementerios. En cada convento de clausura o monasterio, verá que está lleno por todos los rincones de esqueletos, calaveras, de tumbas. O sea, son el culto a los muertos, al oscurantismo, al terror. Esos frailuchos con los capuchones grises, esos oscuros, es diabólico. Bueno, pues en la iglesia de San Andrés y San Román de Toledo todavía es popular las momias de Toledo. Son judíos sentados, hombres y mujeres, vivos, atados todavía con las manos, con las caras horrorizadas. Los juntaron allí en las cristas y los dejaron morir de frío y de hambre. Cientos de ellos, las momias de Toledo, de judíos, todavía tienen muchos la capela esa que llaman los judíos, porque ya no había ni madera para quemarlos en la plaza de Zocodover. Los dejaron enterrados en reserva y ahí los abandonaron, murieron montones, cientos. Cuando, claro, no dejarán a nadie ver, hay fotografías en internet colgadas de algunos que han entrado allí en secreto y han hecho fotografías. Es diabólico en extremo. Los judíos, y a los judíos naturalmente les robaron todo, los quemaban, porque a la Inquisición cualquiera que era acusado de cualquier cosa, aunque fuera mentira, lo metían en los calabozos de la Inquisición. En Toledo era típico la casa de la hermandad de Toledo. Allí eran unos calabozos oscuros y el que entraba allí ya no salía inocente, aunque no hubiera hecho nada. Les expropiaban automáticamente sus casas, sus bienes, y los encerraban o los quemaban vivos, torturándolos, haciéndolos firmar documentos que ellos escribían, los del clero, diciendo que habían hecho un pacto con el diablo para ir contra la Iglesia Católica o cualquier cosa. Y debido al dolor y al terror y a los sufrimientos que le hacían pasar con hierros y tortura, firmaban lo que fuera y los quemaban vivos en la plaza de Zocodover, enseñando el escrito que ellos mismos habían redactado, diciendo que era un agente del diablo. Ellos eran y son agentes de Satanás. Toledo tiene una cuenta pendiente con los judíos. En la guerra de Franco, bueno, pues Toledo fue terrorífico. En la plaza de toros de Toledo, como en toda España, Franco trajo a moros de África simplemente para causar terror, quemar personas, violar mujeres, violar niños. O sea, era carta blanca a los moros exclusivamente para causar terror. Aún años después de la guerra, plazas de toros enteras y cárceles enteras se fusilaron y se quemaron vivos con el apoyo de la Iglesia Católica, como también la Iglesia Católica levantó, hizo llevar al poder a Hitler y aplaudía cuando Hitler mató y asesinó y torturó millones de judíos. Quiero acentuar que el veneno que se empleó en las duchas de campos de exterminio de Treblinka, Dachau, Auschwitz, donde millones de mujeres y niñas y niños se envenenaron en las duchas, el veneno Ciclón B le producía y le hacía en las fábricas de Botila, en Polonia. Botila era un colaborador de los nazis y millones de euros, bueno, millones ganó con la venta de veneno Ciclón B, fabricado por Botila, que luego era Juan Pablo II, alias el Santo, el que felicitaba a Pinochet y a todos los sádicos violadores de niños, que hizo en tiempo de Juan Pablo II las fortunas más grandes del mundo, se las llevaron al Vaticano, porque sacaron dinero de todo el mundo y siguen sacando hasta el día de hoy. De hecho, en España se da una subvención a la fuerza, en un país supuestamente aconfesional, de 1.500 millones, perdón, 15.000 millones, 15.000 a la Iglesia Católica, solamente de subvenciones, libre de impuestos, más luego misas, bodas, funerales, procesiones, una liturgia de cientos de miles de ceremonias místicas, donde también cobran extra y hacen fortunas inmensas. Toledo tiene una cuenta pendiente con todo el mundo. Digo Toledo, el mundo entero tiene una cuenta pendiente que la tienen que cobrar y se paga. El Vaticano y la Iglesia Católica ha sido la religión más destructiva y satánica del mundo. Y por cierto, no quiero que olviden una cosa interesante, que el odio central de la Iglesia hacia los judíos ha sido de toda la vida. Pero resulta que Jesucristo era judío, su madre María era judía, el apóstol Pedro era judío, el apóstol Pablo era judío, Moisés era judío, Abraham era judío, y todos los que escribieron la Biblia, diferentes profetas, escritores, todos, sin excepción,
eran judíos. Luego el odio de la Iglesia Católica a los judíos, incluido Jesucristo, su madre y los apóstoles, es central. Y la cuenta que tienen gigantesca la van a pagar y pronto.